XABN Latino le invita a disfrutar de Anclas de la Verdad con el pastor Joel Barrios, presentando la serie titulada Fundamentos del Adventismo Bíblico. Amigos, es un placer otra vez estar con ustedes en sus hogares y disfrutar de esta serie Anclas de la Verdad. Estamos ya en la segunda etapa, en el segundo programa de esta serie, nueva serie, que hemos titulado Fundamentos del Adventismo Bíblico, con la presentación del pastor Joel Barrios. El pastor Joel Barrios en su primera presentación nos habló del cristianismo bíblico, Una presentación que realmente fue contundente, fue realmente ilustrativa y nos enseñó mucho acerca de lo que es la relación de Dios con el hombre y la relación entre una falsa religión y una verdadera religión. Estamos realmente entusiasmados, interesados en ver qué nos traerá el pastor Barrios en esta siguiente presentación que hablará de la Biblia. La Biblia será el tema central de la presentación de esta oportunidad con el pastor Joel Barrios. El pastor Barrios es pastor de la Iglesia Hispana en la Universidad Southern, aquí en los Estados Unidos, en el estado de Tennessee. Y creemos que él va a poder presentar este tema con mucha claridad. Esperamos que Dios y el Espíritu Santo puedan inspirar sus palabras. Y también queremos que ustedes se unan a nosotros para escuchar no solo la palabra de Dios, sino también a continuación vamos a deleitarnos con una muy hermosa melodía, un himno tradicional que será interpretado al piano por Irene Becerra, quien trae en esta oportunidad el himno Sublime Gracia. Después de escuchar esta melodía, vamos a entonces estudiar la palabra de Dios y seremos guiados en este estudio por el pastor Joel Barrios.
En el primer tema que estudiamos anteriormente, hablamos de la esencia de la religión. ¿Qué significa tener religión verdadera? Y vimos que la religión verdadera, su esencia, son relaciones. Si mi religión no me lleva a tener una mejor relación con Dios, y especialmente esa relación con Dios no se manifiesta en una mejoría de la relación con mis semejantes, no estoy viviendo religión verdadera. Estoy viviendo quizás una fantasía. La religión de la Biblia me tiene que llevar a acercarme al prójimo. Me tiene que llevar incluso a amar a mis enemigos. Y por eso vimos que en la Biblia el apóstol Juan nos decía que la evidencia de que amamos a Jesús es cuando se ve cuando amamos a nuestro semejante. Pero ahora vamos a hablar de lo que nos diferencia como cristianos. Todos los cristianos decimos creer en la Biblia. Sin embargo, muchas veces llegamos a conclusiones diferentes al leer la misma Biblia. Unos piensan de una manera, otros piensan de otra. ¿Cuál es entonces lo que hace que nos diferenciemos como cristianos? ¿O cuál es la razón por la cual nos diferenciamos como cristianos? Y hoy en este tema quiero demostrar que nosotros no nos diferenciamos entre cristianos por el día de reposo que guardamos, por lo que comemos, por lo que hacemos, sino que la mayor diferencia o la mayor distinción que tenemos como cristianos o por la cual nos separamos tiene que ver con nuestro abordaje a la Biblia. Y por eso este tema lo titulé La Biblia, que debiera ser la fuente del verdadero cristianismo, pero muchas veces con la Biblia misma nos separamos llegando a conclusiones diferentes. Y por eso entonces antes de tocar el tema o empezar a desarrollar el tema, me gustaría tener una palabra de oración. Querido Señor, nuevamente pedimos la presencia de tu Santo Espíritu. Señor, te pido que como cristianos tú nos puedas unir y nos puedas dar claridad de conceptos para entender qué es lo que debemos elegir y cuál es el camino por el cual debemos andar. Danos tu Santo Espíritu ahora al desarrollar el tema y que todo lo que se diga sea para glorificar tu nombre y para que tú seas exaltado. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hay 3 tipos de cristianismo en relación con la Biblia. Y voy a mencionar el primero. El primero yo lo llamo el cristianismo institucional. En el cristianismo institucional tenemos a la Biblia y a la institución. Entonces, en el cristianismo institucional, si la Biblia se contradice con la institución de la Iglesia, el deber del cristiano institucional es hacerle caso a la institución de la Iglesia. Es un principio. Y perdonen, yo no voy a criticar diferentes posiciones, sino que voy a describir. Y voy a mencionar especialmente algunos principios para que nosotros sepamos y para confirmar ciertos conceptos. Por ejemplo, el catolicismo se rige por el principio institucional. Si la Biblia se contradice con la Iglesia, el deber de un católico es hacerle caso a la Iglesia, no a la Biblia. Porque la Iglesia está por sobre la Biblia. Y voy a usar un ejemplo. Por ejemplo, si nosotros estudiamos la Biblia con respecto al día de reposo, vamos a encontrar que en ningún lugar de la Biblia aparece otro día de reposo que no sea el sábado, el 7º día de la semana. Con cualquier teólogo que estudiemos o cualquier persona cristiana que estudiemos la Biblia, todos podemos llegar a la misma conclusión. No hay otro mandamiento que diga que hay otro día de reposo que no sea el sábado. Sin embargo, en el cristianismo institucional, como la Iglesia decidió cambiar el día de reposo del sábado al domingo, en el cristianismo institucional, si yo quiero ser un cristiano institucional,
debo hacerle caso a la iglesia. Y por lo tanto es totalmente coherente guardar el día de reposo que no está en la Biblia porque la iglesia lo dijo. Y por eso cada uno de nosotros tiene que decidir qué tipo de cristianismo quiere seguir. Por ejemplo, en el cristianismo institucional también encontramos, por ejemplo, que el matrimonio fue creado por Dios en la creación y que es algo muy santo a los ojos de Dios. Fue algo creado para que nosotros podamos ser felices. Sin embargo, el cristianismo institucional dice que las personas que sirven a Dios tienen que permanecer en celibato y no deben casarse. En el cristianismo institucional, las personas entonces aceptan este concepto y no se casan. No porque la Biblia lo prohíbe, sino porque la iglesia lo dice. Y está muy bien, ese es el principio de abordaje de la Biblia que ellos eligieron. Después está el cristianismo sentimental. Yo le llamo, hay una corriente del cristianismo que piensa que el Espíritu Santo trabaja en los sentimientos, o sea, que el Espíritu Santo son los sentimientos. Entonces, en el cristianismo sentimental, si la Biblia se contradice con mis sentimientos, mi deber es hacerle caso a mis sentimientos porque eso es lo que el Espíritu Santo me está diciendo. Es por eso, por ejemplo, una vez estábamos estudiando la Biblia con un cristiano que podríamos decirle que tenía un abordaje sentimental a la Biblia. Y entonces estudiamos el tema del sábado, como estábamos diciendo, analizamos realmente que el sábado era el día de reposo a lo largo de toda la Biblia. Y entonces cuando terminamos de estudiar, le digo, fulano, ¿qué es lo que piensas con respecto al tema del día de reposo? Y entonces él me dijo, bueno, realmente está claro, la Biblia dice que es el día séptimo, es el sábado, por lo tanto, ese es el día de reposo. Entonces le pregunté, pero ¿qué es lo que piensas hacer ahora? Y entonces le dije, ¿tú piensas empezar a guardar el sábado entonces? Entonces él me dice, no, todavía no. Yo voy a esperar primero a sentirlo y a que el Espíritu Santo me lo revele. En otras palabras, él esperaba algo que estaba claro en la Biblia, esperaba una revelación a través de los sentimientos del Espíritu Santo para poder seguir lo que la Biblia decía. Eso sería un cristianismo sentimental. Y ahora yo les quiero presentar que en muchos casos, por ejemplo, en las iglesias sentimentales, muchas veces lo que importa es lo que siento cuando voy a la iglesia, y si en el sermón, después de escuchar un sermón, yo lloro, realmente me hacen sentir bien, entonces esa es la base de mi religión. Pero después está la propuesta adventista, que esto no quiere decir que todos los adventistas siguen esta propuesta, pero la propuesta adventista es la siguiente: si yo soy adventista y la iglesia se contradice con la Biblia, mi deber como adventista es seguir lo que la Biblia dice. Y la propuesta adventista también es que si mis sentimientos se contradicen con la Biblia, entonces mi deber como adventista es seguir lo que la Biblia dice y no hacerle caso a mis sentimientos. Ahora, conozco muchos católicos, o algunos católicos, que ellos siguen el principio adventista en el catolicismo. Por ejemplo, personas católicas que han descubierto que el sábado es el día de reposo y dentro de sus iglesias han empezado a guardar el día sábado. Conozco también personas que basaban su religión en los sentimientos. Y sin embargo, ahora que entendieron que el Espíritu Santo actúa a través de la razón, basado en la palabra de Dios, ahora han descubierto que el día de reposo es el sábado y siguen en sus iglesias, pero ahora guardan el día sábado. Con esto, ¿qué es lo que quiero decirte? Tú no necesitas salir de tu iglesia para ser un cristiano bíblico. Lo que necesitas es tener la valentía donde estás de vivir de acuerdo a los principios de la Biblia. Conozco también adventistas que viven con el principio católico. Por ejemplo, hay adventistas que están esperando a ver qué dice el pastor de la iglesia para hacer lo que el pastor de la iglesia diga. Y muchas veces el pastor de la iglesia puede contradecir lo que la Biblia dice, pero ellos siguen lo que el pastor de la iglesia dice. Eso es un principio institucional. Por más que digan que están en el adventismo, no siguen el principio del adventismo. Y conozco también otros, por ejemplo, ciertos jóvenes adventistas que ellos saben que la fornicación en la Biblia, Dios no aprueba la fornicación a través de la Biblia, pero ellos dicen, bueno, yo me siento bien en fornicar, todo el mundo fornica.
y no podemos ser antiguos, por lo tanto yo hago lo que siento, lo voy a hacer responsablemente, pero no me puedo atener al mensaje de la Biblia. Y entonces ellos siguen lo que dicen sus sentimientos. Ellos son adventistas sentimentalistas. Y con lo que quiero resaltar aquí, que ser un verdadero cristiano, como dijimos en el programa pasado, no tiene que ver con lo que yo profeso, sino que tiene que ver con los principios que yo adopto. No importa dónde estoy. Yo puedo ser un verdadero cristiano donde sea y producir una revolución en la iglesia que esté. Siempre, en todas las iglesias, comenzando desde la iglesia adventista, católica, bautista, pentecostal, va a haber gente sincera y gente que no es sincera. Lo que Dios quiere son adoradores en espíritu y en verdad, que están en todas las iglesias. Todos podemos comenzar a adorar en espíritu, pero el peregrinaje en la verdad será hasta la segunda venida de Cristo. Y por eso nadie puede decir yo ya tengo toda la verdad, porque si la persona dice ya tengo toda la verdad, tiene que dejar de estudiar la Biblia, y si deja de estudiar la Biblia, se aparta del fundamento del cristianismo. Vuelvo a repetir, estar en el pueblo de Dios significa más que profesar algo. Significa adoptar principios de vida como valores que rijan mi conducta y que rijan mis actitudes. Y por eso lo que nos diferencia como cristianos es nuestro abordaje a la Biblia. Y hoy yo quiero invitarte, en esta sección del tema, quisiera invitarte a que tú elijas qué tipo de cristianismo quieres tener. ¿Cristianismo institucional? ¿Cristianismo sentimental? ¿O cristianismo bíblico? Segunda de Timoteo 3:16 es un versículo muy conocido, que es también un versículo que nos divide como cristianos. Segunda de Timoteo 3:16 dice así: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, enmendar e instruir en justicia. Y sigue el versículo 17: para que el hombre de Dios sea perfecto, cabalmente instruido para toda buena obra. Aquí nos dice en este versículo que toda la Escritura es inspirada por Dios. El gran problema que divide a la iglesia cristiana es qué significa que la Escritura es inspirada. Y nuestro criterio de inspiración y nuestros criterios para interpretar la Biblia muchas veces están basados, sin darnos cuenta, en la cultura y no realmente en lo que Dios quiere que nosotros, o digamos en los principios que Jesús había desarrollado al leer la Biblia. Y para eso tenemos que, para analizar este tema, que va a ser un poquito abstracto y espero poder ser claro, hay tres tipos de interpretación de la Biblia. Y hoy tú vas a tener, así como te estoy dando diferentes maneras de religión, recién te presenté si había cristianismo institucional, cristianismo sentimental o cristianismo bíblico, ahora va a haber también tres tipos de interpretación de la Biblia que tú vas a tener que elegir o pedirle a Dios que te muestre cuál es el tipo de interpretación de la Biblia que concuerda con la Biblia y con cómo Jesús interpretaba la Biblia. Estos tres tipos de interpretación están basados en dos diferentes maneras de ver a Dios: la manera griega y la manera hebrea. Y ahora voy a hablar un poco de cómo los griegos consideraban a sus dioses. Los griegos consideraban que había un mundo material y un mundo espiritual. Ellos decían que el mundo material había sido creado por un Dios malo, por lo tanto todo lo que estaba relacionado con el mundo material era malo, y el mundo espiritual estaba creado por un Dios bueno, y todo lo que estaba relacionado con el mundo espiritual era bueno. Lo único que para los griegos, entre el mundo espiritual y el mundo material, había una brecha en la cual no había conexión. O sea, no se podía conectar el Dios espiritual con el mundo material. Dios solamente se puede conectar con lo espiritual, porque Él es espiritual, por lo tanto solamente puede tener comunicación e interacción con lo espiritual. Pero entonces los griegos decían, nosotros como seres humanos tenemos una parte divina que es la espiritual. Esa parte se llama alma. Entonces nosotros tenemos un cuerpo que es material, pero tenemos un alma dentro nuestro que es la parte espiritual, que es la parte que puede tener conexión con Dios. Entonces para los griegos el alma y el cuerpo se contraponían. Pero entonces para el griego decían, ¿cuándo voy a poder tener plena comunión con Dios? Solamente voy a poder tener plena comunión con Dios cuando muera, porque para ellos lo material
desaparecía la muerte, pero el alma seguía viviendo, el alma no podía morir, entonces ellos decían que el alma se iba al cielo, y como el alma era divina, ahora en el cielo el alma podía tener plena comunicación con Dios. Pero mientras el alma esté en el cuerpo, estaba interferida por la parte material. Dios solamente se podía comunicar con el hombre a través del alma, pero realmente el hombre no podía entender demasiado de Dios. Entonces, para los griegos, el concepto de verdad para los griegos era que la verdad era una definición que ellos hacían. Por eso trataban de especular acerca de cómo sería el mundo de Dios. Y entonces esas especulaciones, de allí nació la filosofía, y eso era lo que ellos definían como verdad, pero en realidad eran todas especulaciones acerca de un Dios o de los dioses que nunca podrían conocer hasta el momento de la muerte, cuando el alma se liberaba del cuerpo. También para los griegos, como Dios estaba tan lejano, estaba en una esfera que no había conexión entre la esfera material y la esfera espiritual, entonces ellos, cuando iban al templo, iban a adorar a Dios, pero no era que se comunicaban con Dios, sino que ellos sentían a Dios a través de ritos mágicos. A través de cierta clase de magia y a través de los rituales, ellos podían sentir la sensación de la presencia de Dios, y ellos sentían entonces que eso les hacía bien. Muy bien, los hebreos tenían un concepto totalmente diferente de Dios. Si bien los hebreos creían que había habido un problema con el pecado, cuando Adán y Eva pecaron, los hebreos creían que Dios había creado tanto el mundo espiritual como el material, y que tanto el mundo espiritual como material eran buenos. Y es más, en la Biblia hebrea dice que ese mundo era bueno en gran manera. Hubo una brecha cuando Adán y Eva pecaron, en la cual el hombre se separa de Dios, pero según los hebreos, Dios no se separa del hombre. Es más, Dios va a buscar al hombre. Para el concepto hebreo, una realidad superior se puede hacer inferior, pero no una realidad inferior se puede hacer superior. Por lo tanto, cuando el hombre peca, Dios sale a buscar al hombre y puede interactuar con el hombre. Para los hebreos no había una brecha entre el mundo espiritual y el mundo material. El ser humano, para los hebreos, era una totalidad. No era que nosotros, como para el hebreo, no era que el hombre tiene un alma, sino que el hombre era un alma. Estos conceptos de Dios y de la naturaleza del ser humano tenían un impacto tremendo en cómo ellos veían la religión. Por ejemplo, para los hebreos, la verdad era una experiencia relacional. Ellos querían experimentar a Dios. No se basaba en definiciones, la verdad, sino que ellos esperaban conocer a Dios a través de su experiencia y tener una relación cercana con Dios, porque según ellos, Dios podía interactuar con ellos. La adoración para el hebreo no era ir a la iglesia, sino que la adoración para el hebreo era la vida. Era comer, era jugar, era trabajar. Todo era un acto de adoración, porque ellos creían que Dios podía interactuar con ellos y podían estar en la presencia de Dios. Es más, en la literatura hebrea, y especialmente lo que nosotros decimos que es en la Biblia nosotros tenemos relatos de cómo Dios interactúa con el hombre mandando a sus ángeles. Muchas veces Dios mismo baja a la tierra y, por ejemplo, habla con Abraham como una persona y dice: Abraham es mi amigo. Ese concepto para el mundo antiguo era un concepto totalmente revolucionario, porque para los griegos y para los paganos Dios estaba tan lejos y era un Dios que no se podía conocer porque vivía en una esfera totalmente diferente. En cambio, los hebreos comienzan a decir: no, nosotros tenemos un Dios que viene y está con nosotros, un Dios que manda a sus ángeles y ellos hablan con nosotros, un Dios que elige profetas y le da un mensaje a los profetas, y los profetas vienen y nos comunican el mensaje de Dios. Para el pagano eso era tremendo, porque según ellos no podían entender el mensaje de Dios. Entonces, cuando ellos escribían la historia de los dioses, era lo que se llamaba la mitología griega, que eran cuentos realmente, pero no eran cosas que realmente habían sucedido. En cambio, cuando los hebreos dicen: nosotros no escribimos mitología, los profetas no escriben mitología, sino que escriben historia, lo que Dios ha hecho en la historia de nosotros como pueblo y del ser humano. Ese concepto era tremendo. Y por eso, si los hebreos hubieran sido fieles a estos principios,
el judaísmo hubiera revolucionado todo el mundo. Pero los hebreos de a poco se fueron apartando de estos principios. Y entonces llegó el cristianismo. Y el cristianismo hizo la diferencia que los hebreos no pudieron hacer. El cristianismo revolucionó el concepto religioso por el hecho de que el cristianismo ahora no solamente decía que Dios estaba cerca del hombre, que no había una brecha entre Dios y el hombre, sino que ahora el cristianismo dice que el mismo Dios se hace hombre, se encarna en un cuerpo humano y vive entre nosotros como un carpintero. Trabaja, come, se cansa, toma agua, tiene sed, predica, sufre. Impresionante ese concepto. Y no era simplemente un concepto, sino que era una realidad, la realidad de Cristo, Dios en carne en medio de la raza humana aquí en la tierra. Y ese Dios no solamente viene, se relaciona con nosotros, sino que da su vida por nosotros para que nosotros podamos tener acceso nuevamente directo a Dios. Nos eleva, la obra de Cristo nos eleva para separar la brecha que sí produjo el pecado entre nosotros y Dios. Pero el pecado no pudo producir una brecha entre Dios y nosotros. Dios se hace hombre y viene a salvarnos y nos toma y nos considera, una vez que nos salva, nos considera sus amigos. Un concepto tremendo. Dios cercano al hombre. Ese concepto de Dios cercano al hombre, ese concepto de que Dios puede interactuar en la vida del hombre y produce incluso milagros, fue lo que revolucionó realmente al Imperio Romano a través del cristianismo. Pero pasaron unos 2 siglos y filósofos griegos fueron entrando a la iglesia cristiana. Y con esa conversión, entre comillas, fueron entrando a la iglesia cristiana principios basados en el dualismo griego. Y entonces el cristianismo pierde su poder y llega a ser nuevamente un cristianismo institucional, un cristianismo basado en el dualismo griego de un Dios lejano. Y quiero ahora mostrarte cómo pensaban, porque esto tiene que ver con el concepto de la Biblia, cómo pensaban el cristianismo o cómo pensaba el cristianismo medieval con respecto a Dios, el hombre y las Escrituras. Ellos consideraban también que el hombre estaba dividido en cuerpo y el alma. Eso era el dualismo griego, no era algo hebreo, no era algo bíblico, sino que es algo que lo tomaron de la filosofía griega. Entonces los cristianos del medioevo pensaban que había una división entre cuerpo y alma. Dios estaba en una esfera que no podía tener contacto con el mundo material del hombre, pero el hombre tenía una razón, según el concepto. Y entonces ellos se preguntaron, los del cristianismo de la Edad Media se preguntaban, ¿dónde está la razón del hombre? Y entonces ellos dijeron, bueno, la razón del hombre tiene que estar, o definieron que la razón estaba en el alma. Entonces, si la razón del hombre está en el alma, quiere decir que cuando Dios se comunica con el hombre, como tiene una razón que es divina, puede entender todo lo que Dios dice. Y puede entenderlo tal cual Dios se lo dice. Las conclusiones incluso que el hombre llega acerca de lo que Dios dice son teología perfecta, si podríamos decir así. Son conclusiones perfectas. Entonces ellos decían, Dios le comunica un mensaje al profeta. El profeta prácticamente Dios le dicta el mensaje al profeta. El profeta escribe y como resultado de lo que escribe el profeta surge la Biblia. Y entonces los cristianos del medioevo, creyendo que la razón era divina, consideraban a la Biblia como si fueran las palabras de Dios. Eso da lugar a lo que nosotros llamamos actualmente como la escuela verbalista de interpretación de la Biblia. O sea, cada palabra de la Biblia ha sido dictada por Dios y de cada palabra yo puedo hacer una teología. Y es por eso entonces que cuando yo leo la Biblia con este criterio de que la razón es divina, yo entonces, si la razón es divina, cuando llego a una conclusión, quiere decir que mis conclusiones son también divinas y por lo tanto yo tengo capacidad de dogmatizar las conclusiones a las cuales llego al leer la Biblia. Y entonces la iglesia, cuando llegaba a conclusiones, en la época del medioevo, cuando llegaba a conclusiones acerca de Dios, ellos podían dogmatizar porque decían que la razón era divina. Y por lo tanto la razón llegaba incluso a superar, digamos, si podríamos decir, a la misma Biblia.
Eso de origen, yo estoy tratando de resumir todo este proceso, quizás en palabras muy sencillas, para que entendamos un proceso que duró varios años. Esto da lugar entonces a la forma de interpretar la Biblia que es verbalista, podríamos decir. Y entonces, ¿qué hacen los verbalistas? Digamos, una persona que interpreta la Biblia al sentido verbalista. Una persona lee una palabra y a través de esa palabra hace una teología. Por ejemplo, la persona verbalista lee por ejemplo, que dice que Jesús es el primogénito o el Hijo unigénito de Dios. Y entonces el que cree que cada palabra de la Biblia es inspirada por Dios y que cada palabra es infalible, entonces hace una teología. De ahí dice, si la Biblia dice que Jesús es el unigénito de Dios, y unigénito quiere decir que ha sido generado por Dios, quiere decir que Dios es creado. Por ejemplo, con este estilo de interpretación también de la Biblia, si vamos al Antiguo Testamento, que la Biblia fue escrita en hebreo, cuando el profeta bíblico escribía que Dios se airaba, en el hebreo dice, y a Dios se le puso la nariz roja. Entonces el que lee verbalistamente la Biblia dice, entonces quiere decir que Dios tiene nariz y que cada vez que se enoja se le pone roja la nariz. Y entonces cuando alguien le discute dice, no, eso dice la Biblia. Eso dice la Biblia y no hay otra conclusión, porque eso lo dice la Biblia. Entonces esa persona dice, yo me baso en la Biblia. Y está bien, se basa en la Biblia. Ahora, ¿es así realmente como ha sido la Biblia inspirada? ¿Son las palabras de la Biblia inspiradas? Y por eso es lo que tenemos que analizar. Yo no estoy diciendo, por supuesto, ustedes van a ver cuál es mi posición, pero no estoy diciendo esto para imponerte a ti la manera que tú tienes que leer la Biblia, sino que esto para que tú lo analices. Y le pidas a Dios que Él te lleve a toda verdad y te lleve realmente a la manera de interpretar la Biblia correctamente. Muy bien, del dualismo griego también surgió el cristianismo moderno. Y el cristianismo moderno tuvo un cambio. ¿Por qué? Porque el cristianismo moderno pusieron a analizar los teólogos y dijeron, el cuerpo y el alma son dos cosas diferentes, igual que los griegos. Decían, el alma es lo divino, el cuerpo es lo material y malo. Solamente el hombre puede comunicarse con Dios a través del alma. Pero entonces ellos se preguntaron, ¿dónde está la razón? Y entonces ellos dijeron, y ahora que ya había comenzado la ciencia y habían abierto el cuerpo humano y habían visto que el cerebro era de carne, que el cerebro era material, entonces dice, no, la razón no está en el alma, la razón está en el cuerpo. Entonces, si la razón está en el cuerpo y es material, quiere decir entonces que nosotros no podemos entender a Dios. Entonces esto tuvo una repercusión inmensa en cómo consideraron los cristianos modernos a la Biblia, y que quiero decirles algo, esa es la moda ahora de los teólogos hasta el día de hoy. Eso se llama liberalismo teológico. Considerar que nosotros no podemos entender a Dios. Entonces, ellos decían lo siguiente, cuando Dios se comunicaba con el profeta puede sentirlo a Dios. Puede tener una experiencia sensorial con Dios, pero no lo puede entender. Entonces, cuando él escribe algo, pero escribe mitos o leyendas para tratar de describir esa sensación que tuvo con Dios. Pero no es que realmente está escribiendo algo que fue cierto. Por ejemplo, les doy un ejemplo. El liberal piensa de la siguiente manera. Supónganse que el liberal piensa que Moisés escribió el Éxodo. Entonces, ellos dicen así. Si Moisés escribió el Éxodo, Moisés se debe haber estado sintiendo muy agobiado por un problema grande que tenía. Entonces, como Dios existe, para los liberales Dios existe, pero existe en un mundo donde no puede haber conexión con lo material, entonces Dios se quiso comunicar con Moisés, y cuando se comunicó con Moisés, Moisés sintió algo, sintió una experiencia de liberación. Pero él realmente no pudo entender lo que Dios le estaba queriendo decir a través de esa experiencia. Él tuvo que interpretar esa experiencia. Entonces él dijo, bueno, ahora voy a escribir lo que yo sentí y voy a contar una historia, o mejor dicho, voy a crear una leyenda o un mito para demostrar cómo Dios me hizo sentir liberación en medio de los problemas. Y entonces él dice, bueno, muy bien, ¿qué voy a hacer? Voy a contar que yo estaba con mi pueblo esclavo en Egipto. Y entonces salimos de Egipto por la ayuda de Dios. Dios hizo grandes cosas, pero eso realmente no es que hizo grandes cosas, así que fue histórico eso, sino que yo voy a crear una historia, un cuento de acuerdo a lo que sentí, para describir la liberación que sentí con Dios. Y entonces después, estábamos por cruzar un mar
mejor dicho, llegamos a un lugar, nos estaban persiguiendo los enemigos, llegamos a frente de un mar y no podíamos cruzar, y Dios abrió el mar, que era el Mar Rojo, le dio un lugar geográfico a ese mar, y nosotros pasamos por ese mar, después Dios lo cerró con los enemigos adentro del mar, y así fuimos liberados. Ahora, la pregunta, o el liberal cuando lee la historia de Moisés, el teólogo liberal dice, pero esto del mar no ocurrió, o sea, no es historia. Es simplemente Moisés está tratando de mostrar cómo sintió la liberación, pero no existió realmente esto. ¿Cómo lo puedo ejemplificar esto? De otra manera. Supónganse que nosotros tenemos aquí, estoy en el escenario y viene caminando una hormiga en el escenario. Y viene la hormiga llevando su palito, quizás cargando su carga, y yo le hago con mi pie, le hago un ruido a la hormiga o me muevo y la asusto a la hormiga. Si yo les pregunto a ustedes, ¿la hormiga me siente o no me siente? Y ustedes me van a decir, sí, me va a sentir. Cuando yo le hago así con el pie, quizás la hormiga desvía su camino. Ahora la pregunta es, la hormiga, si yo le digo, alto hormiga, desvía tu camino, ¿la hormiga me va a entender? No, por supuesto, es una pregunta ridícula. La hormiga no me va a entender. Bajo ningún punto. La hormiga me puede sentir, pero no me puede entender. Entonces, cuando yo la asusto a la hormiga, ella cambia su camino, interpreta que hay algo mal, que modifica su camino, pero realmente no me pudo entender cognitivamente, si podríamos decir así. Bueno, eso es lo que pasa con Dios y el profeta. Cuando Dios se comunicó con el profeta no lo pudo entender a Dios. Escribió leyendas. Y nosotros esas leyendas las tenemos en la Biblia. Entonces, si yo quiero leer la Biblia, bueno, es un libro muy interesante, muy lindo, nos presenta valores muy, muy lindos, pero realmente no es historia con Dios, porque Dios no puede interactuar en el mundo material del hombre. Por lo tanto, eso de que hubo un Dios que se encarnó y que nació de una virgen, eso es leyenda. No hubo nacimiento virginal de Jesús. No hubo realmente, puede haber un judío que se llamó Jesús, pero que era el Hijo de Dios viviendo en un mundo material aquí con nosotros, tampoco. La leyenda de que Jesús murió en la cruz es una leyenda muy linda que nos muestra que tenemos que amar, cómo hubo un personaje que quizás, o sea, lo de la cruz sin duda que no existió, pero el que inventó la historia con ese personaje Jesús, o sea, realmente hizo algo muy lindo mostrándonos que el amor triunfa, pero que existió Jesús y que era el Hijo de Dios. Eso no es así. Ese es el tipo de teología que ahora está en boga. ¿Qué es lo que propone el adventismo? El adventismo propone rescatar nuevamente el concepto de Dios hebreo, que es el concepto bíblico, y cree que Dios sí se puede comunicar con el hombre, no hay una brecha entre Dios y el hombre. Y también el adventismo cree que nosotros no tenemos un alma, sino que somos un alma y que la razón forma parte de nuestro ser. Y entonces que lo podemos entender a Dios como Dios se puede, una realidad más grande se puede hacer más chica, Dios se puede comunicar con nosotros de una manera que nosotros lo entendamos. Entonces cuando Dios se comunica con el profeta escribe el mensaje de Dios, pero lo escribe con palabras imperfectas. Y entonces como resultado viene la Biblia, pero en la Biblia, ¿qué es lo que yo tengo que descubrir? No tengo que ir a las palabras de la Biblia, no tengo que hacer teología a partir de las palabras de la Biblia, sino que tengo que hacer teología descubriendo el mensaje de la Biblia. El mensaje de la Biblia está descrito en palabras imperfectas, que son palabras humanas. El escritor de la Biblia, el profeta, escribió con palabras humanas un mensaje perfecto. Escribió con palabras imperfectas un mensaje perfecto. Y es así que si nosotros realmente queremos seguir este principio, no vamos entonces a tomar las palabras de la Biblia para hacer una teología, sino que vamos a tratar de descubrir el mensaje. Y quiero decirles lo que acá presentarles, les voy a leer esto, lo que dijo una de las fundadoras del adventismo, Elena de White. Ella dice así: la Biblia está escrita por hombres inspirados, pero no es la forma del pensamiento y la expresión de Dios, es la forma de la humanidad. Dios no está representado como escritor. Con frecuencia los hombres dicen que cierta expresión no parece de Dios.
Pero Dios no se ha puesto a sí mismo a prueba en la Biblia por medio de palabras, de lógica y de retórica. Los escritores de la Biblia eran los escribientes de Dios, no su pluma. Considerad los diferentes escritores. No son las palabras de la Biblia las inspiradas, sino los hombres que fueron inspirados. La inspiración no obra en las palabras del hombre ni en sus expresiones, sino en el hombre mismo que estaba imbuido con pensamientos bajo la influencia del Espíritu Santo. Pero las palabras reciben la impresión de la mente individual. La mente y la voluntad divina se combina con la mente y voluntad humanas. De ese modo, las declaraciones del hombre son la palabra de Dios. Ahora, para entender esto de una manera más concreta, tenemos que ver cuál es el marco de la Biblia. Y la Biblia, digamos, está escrita en dos realidades. Hay una realidad que es la realidad de la creación, es la realidad perfecta. Después hubo una realidad que es la realidad del pecado, que viene cuando Adán y Eva pecan. Y entonces el propósito de Dios es volver a salvar al hombre y llevarlo nuevamente a la realidad original. Esa realidad original estaba regida por principios. Ahora, después que Adán y Eva pecaron, nadie podía saber cómo era la realidad original. Y por eso Dios entonces se hace ser humano y a través de la persona de Cristo nos muestra cómo era la realidad original viviendo en una persona. Entonces Cristo vino a encarnar los principios de la creación y fue eso lo que enseñó. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia para interpretarla correctamente, toda doctrina que hacemos nos tiene que llevar nuevamente a los principios de la creación, que al final esos principios de la creación van a ser los principios de la tierra nueva que será la realidad después de la segunda venida de Cristo. Y por eso, el marco de la Biblia en cual fue escrito, hay una realidad perfecta y una realidad imperfecta. Los escritores escriben desde la realidad perfecta, describen la realidad perfecta. De la realidad imperfecta, describen la realidad perfecta. Espero no estar haciendo un trabalengua. Jesús es el centro de la Biblia. Y todo lo que Jesús enseñó es la verdad. Todo lo que yo interpreto de la Biblia tiene que pasar a través de Jesús. Ahora, ¿qué son los principios? Y esto es algo que muchas veces no entendemos. Los principios son las leyes del universo. Ellos son la realidad más básica y forman el marco de la existencia. Están basados en el carácter de Dios y forman el fundamento de su reino. Esos son los principios. Pero en la Biblia los principios no están claros. Lo que está claro son las normas, en cómo se manifestaban esos principios. Entonces, ¿qué son las normas? Son la manifestación de un principio en la conducta. Ahora, el gran problema dentro de los cristianos es que ellos leen la Biblia para leer normas. Y entonces al leer normas llegan a conclusiones equivocadas en ciertos sentidos, porque lo que Dios nos pide no es que descubramos las normas de la Biblia, sino lo que Dios nos pide es que descubramos los principios de la Biblia, que esos principios apuntan a la realidad original. Bueno, espero no estar siendo muy abstracto con esto, pero entonces voy a dar la diferencia entre norma y principio, para que ustedes vean. Los principios, con respecto al espacio, son universales, o sea, ellos se aplican en todos lados. Los principios son leyes. Yo los descubro, los principios, no es que los tengo que crear, ya están allí, son las leyes que rigen la existencia. Con respecto al tiempo, los principios son eternos, no varían. Los principios están basados en el carácter de Dios y por lo tanto nunca van a pasar, o sea, son eternos. Determinan la existencia. Y con respecto a la discusión, los principios son indiscutibles. Pero ahora tenemos las normas, que ahí está la gran diferencia, porque hay mucha gente que considera las normas como si fueran principios. Las normas con respecto al espacio son locales o pueden ser locales. No siempre las normas, un principio se manifiesta de la misma manera en todos lados. Y ya voy a dar un ejemplo con respecto a esto. Con respecto al tiempo, las normas también son pasajeras. O pueden ser pasajeras. En un momento tienen autoridad y valen, pero en otro momento ya no valen. Y con respecto a la discusión, los principios son indiscutibles, pero las normas son discutibles. Las normas tenemos que discutir para ver cómo es que se aplica un principio a determinada situación. Y para esto para dar un ejemplo de esto, les voy a leer un versículo que está en Deuteronomio.
capítulo 23. Deuteronomio, capítulo 23. Y perdonen que utilice este ejemplo, pero es un ejemplo que nos va a ayudar a entender esto. 23, versículos 12 al 14. Dice así: tendrás un lugar fuera del campamento a donde salir. Tendrás también una estaca en tu equipo y cuando vayas a evacuar afuera, cavarás con ella y cubrirás tu excremento. Porque el Señor tu Dios anda por el campamento para librarte y entregar a tus enemigos ante ti. Por eso tu campamento será santo, para que Él no vea en ti cosa inmunda y se aparte de ti. Dios aquí está dando ¿qué? ¿Una norma o un principio, si te pregunto? Bueno, si de acuerdo acá a lo que entendemos, Dios está dando una norma de conducta. Dios le pedía a los israelitas que lleven una pala, donde ellos estén, lleven una pala, y cada vez que ellos quieran ir al baño, y perdonen que utilice este ejemplo, pero yo sé que no se lo van a olvidar, cada vez que tenían que ir al baño tenían que hacer un pocito, allí hacer sus necesidades y después taparlo. Eso era una norma que Dios había establecido basada en un principio. ¿Cuál era el principio en el cual estaba basada esta norma? Te pregunto. El principio en el cual estaba basada esta norma era un principio de higiene, que nos lleva a la creación. En la creación todo era higiénico. Y entonces, basado en ese principio, Dios dio la norma en el campamento de Israel. Ahora, supónganse que hay dos israelitas ahora en el siglo XXI. Y supónganse que yo soy un israelita y hay otro israelita y estamos haciendo la valija para hacer un viaje y yo veo que el otro judío agarra y mete una pala dentro de su valija. Entonces yo le pregunto, ¿y para qué pones la pala dentro de la valija? Me dice, no, estoy siguiendo un mandamiento que Dios dio. Y le pregunto, ¿qué mandamiento Dios dio? Entonces él me dice, no, yo estoy siguiendo este mandamiento que dice que cada vez que uno viaje, Dios le decía a los israelitas, y te voy a mostrar el versículo, él me dice a mí, cada vez que uno viaje, ponga una pala en la valija y cada vez que uno vaya al baño haga un pocito y entonces después tape lo que hizo, lo tape con lo que mueva con la pala. Entonces yo lo voy a mirar y le voy a decir, pero ahora tenemos toilets, no necesitamos hacer el pocito. Y él me dice, no, pero yo quiero ser fiel a la palabra de Dios, yo quiero ser fiel a lo que dice la Biblia. Pero le digo, no, es que el principio es que tengo que ser higiénico. Y entonces ahora esa norma ya pasó porque ahora tenemos toilets y por lo tanto lo más higiénico sería usar toilets. Él dice, no, pero ¿quién dio esta norma? Me pregunta él. Y entonces yo le digo, Dios. Bueno, entonces yo no puedo desobedecer a Dios. ¿Se dan cuenta que alguien tratando de ser fiel a Dios puede llegar a ser infiel? De acuerdo a cómo lea la Biblia. Ese es el gran problema que existe hoy en el cristianismo y por eso nos dividimos tanto entre los cristianos. Las mismas iglesias que dicen seguir la Biblia utilizan muchas veces la letra de la Biblia para hacer doctrina y entonces se pelean unos con otros porque no descubrimos el mensaje. Y muchas veces si nos peleamos, evidentemente no hemos descubierto el mayor mensaje que hablamos el tema pasado, que tiene que ser que yo no me puedo pelear con alguien porque piense diferente a mí. Tengo que dialogar con esa persona. Es más, no me puedo pelear con alguien que llega a conclusiones diferentes porque mi razón no es divina. Dios me puede comunicar su verdad, pero así todo, como yo estoy afectado por el pecado, mis conclusiones de la verdad siempre van a ser conclusiones parciales y eso no me va a permitir entonces dogmatizar y tratar de imponerle mi verdad a otro. Alguien puede decir, pero ¿entonces quiere decir que todo es relativo? No, no es todo relativo. La Biblia es bien clara, hay principios establecidos por Dios que son eternos. Pero tenemos que tener mucho cuidado en no atribuirle a una norma la validez de un principio, porque generalmente las personas que, como recién di el ejemplo, las personas que le atribuyen a una norma la validez de un principio, entonces lo que hacen es terminan violando los principios y piensan que son fieles porque están siguiendo las normas. Las iglesias cristianas están llenas de estas personas que sinceramente piensan que son fieles y están pisoteando los principios de Dios, tratando de seguir las normas de la Biblia. Y con la Biblia debajo del brazo, que era lo que hacían los fariseos, muchas veces terminan crucificando a Jesús. Hebreos 1, 1 al 3. Hebreos 1,
1 al 3. Dice así: en el pasado, Dios habló muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres mediante los profetas. Pero en estos últimos días nos habló por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por medio de quien hizo los mundos. El Hijo es el resplandor de su gloria, la misma imagen de su ser real, el que sostiene todas las cosas con su poderosa palabra. Después de efectuar la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dios habló de muchas veces y de muchas maneras. Sin embargo, la Biblia nos dice que en los últimos días nos habló por el Hijo. El Hijo es la revelación de Dios. Cada vez que leas un tema en la Biblia, no llegues a una conclusión hasta no ver cómo consideró Jesús a ese tema. Y si es un tema que no tiene un impacto en las relaciones con Dios o en la relación con mi prójimo, si es un tema que no me lleva a la realidad original de la creación, entonces quiere decir que esa conclusión, ese tema al cual arribaste, no es un tema importante. No es un tema que debieras estar gastando tiempo en estudiarlo, sino que te debieras centrar en aquello que realmente está ejemplificado en la vida de Jesús. Con Jesús tenemos todo. Y no es que solamente necesitamos estudiar los evangelios, pero sí necesitamos estudiar la Biblia a la luz de los evangelios. Porque Dios habló de muchas maneras, pero en los últimos días nos habló por su Hijo. Y es a través de Él que tienen que pasar todos los temas. Es más, muchas veces cuando analicemos un tema a la luz de Jesucristo, nos va a poner muy incómodos eso, porque así como cuando vino Jesús y tiró abajo un montón de tradiciones que seguían los religiosos de la época, y por eso lo crucificaron, a nosotros también cuando venga Jesús, cuando analicemos la Biblia a través de Jesús, eso va a tirar abajo muchas conclusiones tradicionales de las cuales nosotros arribamos, pensando que son cristianismos, cuando son simplemente resultados de nuestra cultura religiosa. Dios quiere que volvamos a tener el mismo poder que tuvo la Iglesia Apostólica. Y vuelvo a construir sobre el tema que estudiamos anteriormente. ¿Qué es lo más importante en la Biblia? Son las relaciones. Es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando a Jesús le preguntaron cuál era la esencia de la religión, Jesús dijo que era eso. Eso no anula todo lo otro. Al contrario, eso solamente lo resume. Ese es el filtro que Jesús nos puso para que nosotros determinemos si realmente estamos en la verdad o no. Si a la doctrina o a la conclusión a la que arribaste después de tu estudio de la Biblia te lleva a pelearte con el otro bando y a comportarte como un diablo para con el otro bando, quiere decir que estás estudiando la Biblia o estoy estudiando la Biblia mal. Nunca la doctrina de la Biblia te va a llevar a contradecir la esencia de la Biblia. Y nunca la doctrina de la Biblia te va a llevar a tener actitudes diferentes a las que tenía Cristo. Te invito a que hoy aceptes el principio de interpretación bíblica basado en la concepción hebrea y no en la griega. Vamos a orar. Señor, danos tu sabiduría para entender la diferencia. Esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.